El día de hoy continuamos con la segunda sesión, motivo por el cual le dejamos con el uso de la palabra al doctor Peder Bocanegra. Bienvenido y buenas noches, doctor. Buenas noches, gracias. Gracias. Bien, como es costumbre, al menos en nuestra institución, intentamos siempre empezar desde la hora señalada y estamos en esa tarea. Para hoy vamos a tener una parte complementaria a lo que se realizó ayer, es decir, comprender la magnitud de lo que representa la escritura, pero a partir de la descripción o caracterización ya del resumen. Para ser coherentes con lo que les había dicho ayer, no puede haber un resumen, no puede haber una introducción si es que no se ha escrito previamente, si es que no se ha leído lo suficiente. De tal manera que estamos en esa misma línea. Pero también se preguntarán cómo entonces es materia ahora de plantearles algunas ideas en cuanto al resumen. Es que de eso se trata, puesto que el resumen y la introducción son procesos posteriores a la redacción, en la práctica como que son procesos que generan cierta incertidumbre, porque una vez logrado el cuerpo del artículo, el marco teórico del documento, al pasar a la introducción y al pasar al resumen, se complica y enfrentamos un nuevo reto. Es decir, cómo elaborar un, un resumen, cómo plantear una introducción. ¿No? La jornada que viene, 28 y 29 de agosto, trataremos esos temas y también con un breve ejercicio sobre el particular. De acuerdo, entonces eso es más o menos a modo de introducción lo que significa hoy. Leonardo, buenas noches, gracias por estar aquí acompañándonos. Para dar inicio a esta jornada. Hoy espero no aburrirlos, espero ser parte de esas expectativas suyas y que realmente lo que les puedo ofrecer contribuya a que tengamos, a que desarrollemos una idea en cuanto al resumen en su verdadera naturaleza, ¿ya? En su verdadera naturaleza. Entonces, hoy las reglas son las mismas, pueden participar las veces que lo consideren, pueden preguntar las veces que lo consideren. Ayer hubo de repente una conjetura por ahí indicando que las preguntas pueden ser al final, pero pienso que deben darse en el momento porque corresponde a mis expectativas, corresponde a lo que quisiera saber, tanto por lo que dudo o por lo que desconozco. Entonces, no hay ningún problema, ¿ya? Pueden plantear las preguntas que consideren conveniente, ¿ya? Entonces, vamos a presentar en esta oportunidad algunas diapositivas, no son muchas. Va a haber también en un momento un vídeo que quizá les pueda parecer un poco no tan claro, pero es parte de, ya es parte de. Entonces, son más o menos unas 12, 13 diapositivas que esperamos colme la expectativa y logremos el propósito de hoy, ¿ya? Ya. Bien. Excelente. Muchas gracias, gracias. Disculpen, por favor. A veces suceden cosas así. Bien. Les decía entonces que hoy día, bueno, intentaré no aburrirlos y sí estoy al llano para poder resolver el tema de ustedes. Tal como se ha presentado el proyecto a la universidad y que guarda el título que ustedes pueden ver, proceso de escritura de un artículo científico, pero en esta ocasión nos ocupamos del resumen. Reitero, por favor, pueda que esto se vea como una antítesis a todo ello, pero hay necesidad de, cuando ya estamos en condiciones de definir, de haber escrito el cuerpo del artículo, si nos enfrentamos a una incertidumbre, tal como yo enfrenté en su momento. Razón por la cual hoy le damos vida, dinamismo al resumen. Ayer vimos desde la síntesis, hoy vamos a juzgarlo desde otro punto de vista, ¿ya? Desde otro punto de vista. Para lo cual nos planteamos el objetivo.
Identificar y analizar el resumen como estructura interdependiente del escrito. ¿Qué tratamos de decir con interdependiente? El resumen, en su naturaleza estructural, es un párrafo independiente. Pero entonces, ¿cuándo se define que es interdependiente? Porque tiene elementos propios que corresponden al escrito en su magnitud. Hasta los años 60 del siglo XX, los artículos no tenían resumen. Y entonces, ¿cómo es que surge? ¿Por qué la necesidad de que un artículo tenga un resumen? Precisamente por las características que con el tiempo le ha dado forma, y ahí se produce la interdependencia, es decir, hay una conexión entre el resumen y las demás partes del documento. Por esa razón es que vamos a entenderlo así. Es una estructura interdependiente del escrito, ¿ya? Digamos que el cuerpo del escrito, del artículo, es el contexto para el resumen, y el resumen puede ser una suerte de contexto del mismo escrito. He ahí la razón del por qué, el objetivo. Miren, y quisiera aquí, por favor, que las interpretaciones, inquietudes nos transmitan, nos hagan conocer para saber hacia dónde nos conducimos. ¿Cuántas formas hay de ver las cosas? Y les pediría, por favor, ¿cierto? Desde su pantalla de izquierda a derecha, ¿qué es lo que pueden observar? ¿Qué es lo que pueden deducir? ¿Qué hipótesis pueden plantear ustedes? Me gustaría escucharlos. Pueden escoger la imagen que consideren. Preguntaba qué observamos, doctor. Profesor, ¿Y qué Sí, observan? ¿Qué sensaciones genera esta imagen, estas imágenes? la primera de la izquierda, doctor, me genera la proyección, ¿no? Esa proyección en los cuadrados inferiores, con una proyección hacia un punto focal, ¿no? Me parece Ajá, interesantísimo. punto focal. ¿Está mirando solamente los cuadros de la parte inferior, más no el superior? Sí, sí, solo Ajá. el inferior y el superior. Es Ay, como ay, que el ay. superior me tapara y solo estoy mirando hacia abajo. Ajá. Sí, doctor. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, vamos, ya tenemos una imagen un poco ahí descrita, ¿no? Contextualizada, diría yo. A ver, otra imagen. La última, Muy bien. la primera de la derecha. ¿Qué nos dice? Ahora como está de moda, ¿verdad? Yo pienso en el tema de la inteligencia artificial. Ajá, muy bien. Eso es lo que podría ver ahí. Veo Claro, los es decir, libros, después veo que no es una persona, ¿verdad? es un Y luego robot, los escritos. los escritos. Muy bien, ya tenemos los extremos. Faltan las dos imágenes del centro. ¿Me permito hablar? Por ¿Puedo? supuesto, gracias. Bueno, voy a hablar de la de donde está el semáforo. Ujú. El semáforo, pues todos ya sabemos, conocemos para qué sirve. Y yo pienso que esa imagen lo que trata es de reflejar de que existen tres momentos. Ujú. Uno de que hay que estar alerta, que ya viene un cambio. El verde, pues que ya vamos a pasar o estamos pasando, ya pueden pasar. Y el rojo, stop, párese, no puede seguir. Detenerse, ¿verdad? Sí, Muy deténgase bien, porque ya no se puede más. no hay chance. No hay chance. Y la última imagen, muchas gracias. ¿me permite, doctor? ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver, ¿qué nos dice de la imagen? Sí, de la segunda imagen es una interpretación errada de lo que significa el calentamiento global, Ajá, ¿no? Eso es lo que se puede apreciar dentro de lo que está escrito ahí. Y muy creo bien, que eso es lo que a veces debemos evitar nosotros cuando estemos planteando algún resumen, ¿no? muy bien. Bueno, eso Miren, sería si solamente fueran las palabras, ¿no? Pero ahí va una figura que en el fondo va hacia eso, ¿no? Igual lo veo yo también con el semáforo, ¿no? Si
en la vida tuviéramos un semáforo, o sea, la interpretación maciza de lo que es un semáforo, hay lugares en que se pone un semáforo y no se respeta el semáforo. Ajá. Entonces, si respetáramos las reglas de juego, si respetáramos las leyes, el contenido de la ley, y por qué se promulgan las leyes, por qué se promulgan normas, por qué existen normas, en realidad sería interesante la idea del semáforo, ¿no? Y la otra es que siempre, ¿qué podemos esperar de personas como las que están ahí, que den una opinión sobre el calentamiento global u otra cosa? ¿No? O sea, no solamente es el contenido de las palabras, ¿no? Por algo se ha puesto la imagen de ese señor para provocar algo, ¿no? Les confieso que iba a colocar como objetivo, ¿no? Estar de buen humor para esta sesión, pero parece que lo estoy logrando. Pero miren, qué interesante, ¿no? Porque la primera participación del lado izquierdo dice, se concentró en la parte de los cuadros de la parte inferior y sintió como que el otro, el cuadro grande, opacaba su percepción. En el extremo derecho se concentró en la inteligencia artificial. En el semáforo nos estaba diciendo que hay 3 momentos. Y en la imagen, bueno, la primera apreciación es que hay una distorsión sobre el calentamiento global, pero la última presentación dice, un momentito, sabemos quién es el personaje y no es tanto lo que se diga así. Fíjense que en cualquiera de las imágenes, detrás de ello, existe todo un conjunto de análisis y que sintéticamente se presenta en estas imágenes que han sido escogidas al azar. Van a haber otras. Han sido escogidas al azar. Por ejemplo, lo que un amigo nos decía, la legislación en cuanto a la aplicación de las normas de tránsito. Si analizáramos todas las normas de tránsito en todos los países del mundo, no nos alcanza la vida para analizarlas, que se traducen en un semáforo. En la imagen, que aparentemente es un ser humano porque puedo pensar que es un robot, al lado de su cerebro tengo cantidad de información, pero él está mirando 2 páginas. O sea, detrás del cerebro está el análisis, delante de él está la síntesis. Y en fin, podemos continuar así. En el lado izquierdo, los cuadros, el más grande es el análisis y el más pequeño es la síntesis, que no es más que el resumen de todo aquello que se ha vivido, de todo aquello que el hombre ha creado. Como verán, entonces hay formas distintas de ver las cosas. Aquí un poco como que somos arbitrarios al cosificar las cosas, ¿no? No debemos hacerlo, pero resulta más cómodo decirlo de este modo. Resulta más cómodo decirlo de esta manera. La segunda imagen es un meme. Tolman habla de que el meme representa el gen travieso. Y nosotros somos un resumen de nuestra generación, de nuestro ancestro, de nuestro abolengo. Pero somos un gen travieso. Después ya va a venir el proceso. ¿Se dan cuenta? Porque si nos ponemos a pensar, a ver si nos ayuda con el micrófono. Salvador, eso es lo que ha hecho que la tasa de actividad sea... Nos ayuda con el micrófono, por favor. Muchas gracias. Nosotros somos producto también de una constitución biológica y por alguna razón nos parecemos a papá o a mamá. Pero ¿por qué no nos parecemos puramente a papá o puramente a mamá? Es que hay un gen que juega con nuestra genética. Y por eso es que la mamá dice, mira, la nariz es de papá, pero los ojos es de mamá. Hay una combinación, pero que en el fondo es una suerte de resumen, una suerte de síntesis. El ADN es también una forma de presentar resumidamente toda la carga genética. Entonces, fíjense, no miremos el resumen solamente como un escrito que vamos a ver después, sino que hay mucho más allá de eso, mucho más allá de eso. Aquí, formas de saber quiénes somos. Formas de saber quiénes somos. A los amigos citadinos, a los amigos de Perú, ¿me pueden decir más o menos de qué trata la imagen izquierda?
¿Tienen alguna idea? La chacana. Muy bien, Alfredo. Muy bien, Alfredo. Tu voz es reconocible. Precisamente es eso. Pero ustedes, no se aprecia aquí, por favor, discúlpeme, pero en el Google lo encuentran. Pongan la chacana andina y la van a encontrar. La chacana. La chacana andina. Si miramos la parte inferior en relación a la parte superior, en el mundo andino, la parte inferior es la tierra y la parte superior el infinito. No es el cielo, por si acaso. Los occidentales nos trajeron eso, de que el cielo está arriba. El cielo es una construcción nuestra, respetable, naturalmente, porque así somos. Pero entre el cielo y la tierra se teje una dualidad, hay una relación, tanto como en hombre y mujer, día, noche, invierno, verano, más, menos, arriba, abajo, en fin. Entonces, si ustedes ven, la imagen de la izquierda tiene bastante contenido. Pero ¿cómo es que el mundo andino sintetizó toda esa cosmovisión en un gráfico como la chacana? Otra forma de ver, en este caso, quiénes somos como parte de esa cosmovisión que en el mundo existe. Y la imagen que está en el lado derecho es la interpolación que me corresponde como autor y que yo a los espacios me he permitido plantear preguntas. Y aquí ya se está presentando la chacana como tal. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay, digamos, una suerte de paralelo entre una imagen a la izquierda que es la representación de la vida, la representación del Ande, la representación del mundo andino, que no se soslaya para nada de la ciencia andina, toda vez que en ella, como en cualquier parte del mundo, existe conocimiento ancestral y que el hombre no puede rehusarse a ello. Entonces, estas imágenes simplemente resumen el enorme potencial que tiene el pensamiento en el mundo. Resume esas características, resume esa perspectiva que existe y que hasta ahora nosotros tenemos todavía esas ideas, ¿verdad? Tenemos esas ideas. Entonces, contrariamente a estas imágenes que pueden resumir una larga data, aquí también tenemos otras. Entonces, hasta aquí, ¿cómo podemos definir, podemos materializar el concepto de resumen? Sabiendo que estoy produciendo un artículo, estoy escribiendo un artículo, ya estoy por terminarlo y debo ya proyectar el resumen. ¿Cuál va a ser, cuál sería en todo caso mi lógica? ¿Cuál sería ese conjunto de competencias que necesito para decir en pocas palabras lo que necesito decir? Y que al mismo tiempo lo que se escriba sea convincente, sea un documento, un texto muy breve que persuada. Ese es el reto. Y como lo dicen muchos autores, el resumen es la puerta de ingreso al entendimiento. Es la carta de presentación. No son expresiones mías, son de algunos autores que existe en el mundo académico. Pero miren, aquí entonces tenemos formas de comprender un resumen. Aquí encontramos otras. Quienes nos acompañan esta noche habrán escrito o han tenido la experiencia de escribir un libro. Y como se sabe, el título es lo más complicado que hay. Las grandes editoriales, cuando tienen contacto con los autores, son los creativos de los títulos. Pero antes de ello preguntan al autor qué es lo que quiere que se transmita como mensaje. Y a partir de ellos juegan con el título. Y muchas veces hay criterios distintos en las editoriales a los que el autor pretende. Porque las editoriales
buscan marketear el título, vender el título, que genere un impacto. Eso en los artículos no es tan visible porque la ortotipografía o el estilo no nos ofrece mucho. ¿De acuerdo? Hay revistas muy sobrias, muy académicas, muy herméticas, diría yo. En cambio, hay revistas que tienen cierta decoración, tienen cierta característica artística, donde la tipografía ayuda. Nos ayudan con ese micrófono, por favor. En cambio, lo que ustedes están viendo son dos libros. En el lado dice Los Conchudos, el otro Los Cojudos, pero que sobre el particular son libros que son de mi acervo y que dan una larga explicación semántica, costumbrista, sociolingüística, etnográfica, moralista, política, filosófica, de lo que significa ser un conchudo en el país o de lo que significa ser un cojudo en el país. Entonces, solamente mirar la palabra, yo ya estoy entendiendo por antonomasia el resumen de todo un discurso en el libro. Si no lo han visto así, los invito a que miren. Entonces, fíjense, ya logré el desarrollo de mi artículo. Estoy tratando de escribir mi resumen, pero viene otro reto mayor, que es todavía precisar, concretizar el título del artículo, que es un ejercicio mayor y que tiene los mismos parámetros que el resumen. Es decir, el título, por ejemplo, no debe superar, te dicen 8 caracteres. No te están diciendo 8 palabras, te están diciendo caracteres, lo cual significa que el espacio entre grafema y grafema también es un carácter o un carácter. Y otras revistas te dicen, el título no supera las 15 palabras. ¿Cómo entonces dices en pocas palabras lo que realmente quieres decir? Ahí se junta el análisis que se ha hecho en el marco teórico, el análisis que se ha logrado en la discusión y la síntesis. Fíjense cómo se genera esa simbiosis y la síntesis para manifestarse en el título, en pocas palabras. Y la última imagen que ustedes ven ahí es el chingonario, es un diccionario mexicano en el que se manifiesta la semántica y la exquisitez de la palabra chingón en México. En mi modesto entender, creo que ese es el único diccionario que versa sobre una sola palabra. Y vaya expresiones que tiene y la plusvalía semántica que tiene esta palabra en el habla hispana. Entonces, quienes no conocemos probablemente diría, pero no sé qué significa esa palabra, pero quienes deducen a partir de chingón, como el eczema, nos vamos a dar cuenta que es el resumen, es el verdadero resumen idiosincrático, sociolingüístico de un enorme país en América Latina. Si en algún momento tienes que calificar a un sudamericano por lo que es, los mexicanos tenemos que decir que son bien chingones. Y cada chingada que dicen nos hacen reír. Entonces, fíjense cómo entender el resumen desde otra óptica. Desde otra óptica. Y podemos continuar con lo siguiente. Este libro, que es casi un bestseller, dice, mierda, llegué a los 50. ¿Tú te imaginas qué hay? ¿Cuántas historias habrán hasta los 49 años? El otro libro de Inés Temple, que ese libro se vende a raudales, dice, Usted S.A. El libro es corto, muy corto. Pero cuando lees a Inés Temple, nos dice que nosotros somos nuestra propia marca. Punto. Así, 2, 3 palabras. El poder del resumen para autodefinirnos frente a una situación establecida. Reitero, por favor, el resumen no lo miren ustedes linealmente o como que se corresponde estrictamente con un artículo. Nosotros resumimos nuestra vida.
Incluso hasta nuestro nombre forma parte de un resumen. Nuestro apodo, que quizás tenemos un apodo muy caluroso, muy cálido, muy amical, muy de familia, también resume alguna circunstancia. No en vano nos preguntan, oye, ¿y por qué tienes 3 nombres? Y empezamos a explicar por qué los 3 nombres. Y algunos, como este humilde servidor que tiene un solo nombre, también tengo una larga data del por qué un solo nombre. Entonces nuestra identidad se corresponde en esa manifestación sintética, resumida, de toda una gran historia. Y el otro lado, la última imagen que se ve borrosa, es un organizador visual, es un mapa conceptual, porque tiene sus conectores. Como verán ustedes, puede ser el resumen de 4, 5, 6 capítulos o de 2, 3 páginas, pero se presenta de ese modo. De ese modo. Aquí creo que tenemos otro elemento, un elemento muy importante para atribuirle un concepto creativo, distinto, divergente al resumen. ¿Qué importancia tiene entonces? Fíjense, analizar imágenes tan sencillas, pero desde una postura distinta, desde una percepción distinta. ¿Qué hemos encontrado en la literatura? Bueno, esta información ya la teníamos guardada por allí, pero vale la pena decirlo. Ya, vale la pena decirlo. Hacia 1665, miren, aparecieron las primeras revistas científicas en Francia e Inglaterra. Ojo, los primeros ejercicios que manifiestan digamos, el desarrollo científico está en la física, está en el tema de los fármacos, pero también está en la filosofía. No se queda atrás la psicología. Eso cuando se encuentra Piaget con Gregorio Mendel, con Charles Darwin, y conversan ellos para entenderse entre ellos mismos, ¿no? Una cosa así. Entonces, 1665 aparecen las revistas. En este momento, o sea, en estos periodos, es cuando Newton no sabía, en todo caso, cómo manifestar sus escritos. Y entonces, una de las primeras revistas logra publicar los primeros, fíjese que no digo artículos, digo escritos, solamente los lunes. Y solamente había apertura para los científicos. Estaba Charles Darwin, Gregorio Mendel, Piaget, posteriormente estaba, pues, después, mucho después, Colbert, Vygotsky, en fin, mucho tiempo después. Pero había necesidad de trasladar esa sapiencia, ese ejercicio investigativo. Y así fue como se generan los artículos, pero sin el resumen. No aparecía todavía. Dice, los científicos intercambiaban entre sí para comunicar sus resultados investigativos. En este momento, colegas, nadie todavía podía discutir sobre la importancia del positivismo o del enfoque sociocrítico, o no, se estaba creando todavía. Sin embargo, los manifiestos escritos ya estaban por ahí. Ya estaban por ahí. Dice, en estos años se realizaban algunas acciones para agrupar de manera más o menos organizada lo esencial de las investigaciones. ¿Pero qué es lo esencial? La introducción, el método, resultados y discusión. No estaba el resumen. Sí estaba la introducción. Luego, en la revista Inglaterra de Reino Unido, se registra la más antigua de las revistas. Pero estamos hablando ya de 1800 en adelante. Y precisamente entre 1821 y 1930 aparecen los informes anuales. Aquí habría que hacer un deslinde si los reportes, los primeros escritos,
de Isaac Newton, del Albert Einstein, porque Albert Einstein, por ejemplo, escribió muchísimas cartas. Hasta ahora se sigue investigando las cartas que le hacía, y son cartas que le escribía a presidentes, a organismos internacionales, dando a conocer, porque no había otra forma de hacerlo. Pero aquí encontramos un elemento importante que es los informes anuales. O sea, cómo poder comparar, comprender un informe de un artículo, cuáles son las diferencias en todo caso, a qué se deben esas diferencias. Aquí ya aparece Pasteur y Koch. Acuérdense de estos enormes científicos que hicieron grandes avances, el vacilo de Koch y la pasteurización, si se acuerdan de ello. Creo que sí nos acordamos de ello. Como verán, es impresionante cómo es que surge esta gama de posibilidades comunicativas por escrito y que el resumen se había rezagado. Finalmente, la mayoría de revistas clínicas no incluyeron los resúmenes de los hasta el ingreso de los años 60 del siglo XX. Entonces, aquí habría que preguntarse por qué es que no se producía ese elemento, o en todo caso, ¿cuándo es que surge la idea de resumen? ¿Cuál fue la necesidad, ¿no?, de añadir el resumen a un escrito? ¿Por qué el resumen? Bueno, clasificación del resumen, pues vamos a encontrar una diversidad de posibilidades en la literatura. Ya, en las empresas, por ejemplo, se habla de un resumen ejecutivo, que no es propiamente el resumen de un artículo, sino el resumen de las acciones desarrolladas durante un periodo determinado. Aquí la pregunta es importante: ¿por qué no, el resumen no surgió a la par con los otros procesos? ¿A qué se debe? ¿Qué atributos tiene? ¿Qué ventajas tiene o qué desventajas genera? ¿Cuál es la perspectiva de un resumen dentro de una estructura mayor que es un escrito? Esa pregunta lejos de la especulación, tiene que resolverse, toda vez que hoy estamos comprometidos con esta tarea. Es decir, hacer conocer mi conocimiento, divulgar mi conocimiento, pero respetando estándares que las revistas han impuesto, han planteado y hay que someterse a ellas. En estos tiempos va a ser muy difícil que nos acepten un artículo sin resumen, o muy complejo que admitan un artículo con resumen que no tiene las características que la revista exige. Yo no digo que el mundo académico uniformemente lo solicite, no, sino que cada revista tiene su propia particularidad, tiene su propia forma de entender el asunto. Como verán, colegas, y para ser coherente con el tema, pues no tengo que hablar mucho, porque si no ya no sería resumen, pero por lo menos brindamos estas ideas a fin de que sea, digamos, de conocimiento público y para tener una idea del proceso evolutivo e histórico que ha sufrido esta estructura como parte del artículo. No sé si hasta aquí hay alguna inquietud, encantado de resolverla. Bien. Ahora sí, bueno, les dije que esta información pues yo la tengo más o menos 3 años en mi actuar académico, buscando siempre información. Pero me encontré con un artículo que habla cómo se escribe un artículo. Y es evidente que nos dice también estos señores Enríquez y Cepeda cómo es que se escribe un resumen. Entonces, aquí voy a compartir con ustedes lo que dice, ¿no? El artículo presenta la forma de redactar correctamente un artículo científico. Aquí nos dice algo interesante. Dice, el artículo presenta, no expone, no argumenta, no describe, sino presenta información correctamente escrita. Como
reporte de una investigación. Inicialmente el artículo era un reporte, era un informe, como consecuencia de una investigación. Si el artículo tenía esa naturaleza y era el informe de una investigación, pues entonces tiene la misma importancia, tiene las mismas condiciones que se trasladan de la investigación a ese pequeño documento. ¿Por qué con el tiempo entonces el resumen fue soslayado del informe de tesis? ¿A qué se debe que el informe de tesis logra otras características, otras connotaciones, más no el artículo? Si fue el primero. ¿Qué más dicen los autores? Contempla cada una de las etapas que debe contener para su aprobación. ¿Cuáles serán esas etapas? Vamos a ver después cuáles son, que ayer lo manifesté en el portal de la revista Bordón. Pero lo que nos dice Enríquez nos dice de un modo arbitrario porque desde su perspectiva, porque cada revista tiene sus propias características. Por ejemplo, para algunas revistas es importante los hallazgos, para otras no. Para otras revistas es importante las conclusiones y que estas son diferentes de las conclusiones generales de la investigación. Por eso ayer les decía que un resumen no es decir lo mismo, ¿no es cierto? Y plantearlo de ese modo. Es decir lo mismo, pero con otros términos, con otras palabras, enfatizando la idea fuerza, enfatizando el objetivo, enfatizando la pretensión que tiene el documento. Entonces, según Enríquez, cuando dice contempla cada una de las etapas, son etapas que la revista exige, mas no de la propia naturaleza del resumen. Esas no están contempladas en la versión de Enríquez. Dice, se sugiere la forma de redactar desde el título hasta la bibliografía. ¿Qué implica eso? Que en el resumen encontramos esa información. Por eso es que me atrevo a decirles ahora, un resumen es un mini artículo, porque tiene introducción, tiene metodología, tiene resultados, se discuten sobre las dos categorías o las dos variables, hay conclusiones distintas a las anteriores o hay hallazgos. Y esto, algunas revistas son explícitas al solicitarlas, otras no. Son muy genéricas las indicaciones que se plantean. ¿Qué más nos dice Enrique? Dice, en un lenguaje comprensible y científico. Cuando hablamos de la situación comprensiva del texto, habría que entender que las etapas que demanda la producción de un artículo son muchas y tienen ciertas particularidades, como por ejemplo una que tiene que ver con el nivel comprensible, que es la corrección de estilo. Si ustedes han escrito o están escribiendo, acudan a la corrección de estilo. Es una persona preparada para ello, con conocimientos más que suficientes de lingüística, semiótica y todo lo relacionado con la lingüística para entender la universalización del lenguaje. Toda vez que no siempre escribimos tal cual, no siempre, o sea, cada vez que pensamos, escribimos y a veces escribimos tal como pensamos y puede eso conducirnos a errores imperceptibles, imperceptibles. Y aparentemente estoy escribiendo bien, aparentemente. Un escritor jamás puede ser su propio corrector, es muy difícil. Necesitamos otra mirada para que nos haga ver aquello que no lo estamos viendo. Pero la condición científica que ahí se manifiesta sí que es un poquito retadora porque alguien puede pensar, mi escrito, mi artículo es científico. ¿En qué medida lo que estoy escribiendo es científico? Eso amerita valorar por lo menos los enfoques. En el enfoque cualitativo, ¿no es cierto? El método científico tiene sus propias características. No se somete a la pureza o al verticalismo de la estadística.
se somete a la transparencia de la información y aún así siempre se hace uso de la metáfora científica. ¿Que puede ser un riesgo? Por supuesto que sí, pero sin embargo se produce de ese modo. Dice, enfatiza en cómo deben ser presentados los resultados obtenidos para su mejor comprensión en la comunidad científica. Como verán, por eso le he puesto el resumen del resumen. O sea, en estas pocas líneas nos están diciendo la naturaleza, yo diría, ontológica del resumen. Yo diría la forma como se puede magnificar el resumen. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, hay muchos elementos que cuando uno se atreve a escribir después de haber sido ya muy consciente de lo que estoy escribiendo, de haber argumentado todo lo mejor y lo más académico posible, y yo sí me atrevería a plantear el resumen, pero ahora sí tengo ya cierto conocimiento. Reitero, si hay alguna pregunta, encantado para poder compartir, por favor. Profesor, buenas noches. ¿Cómo estás? La mayoría de las revistas exigen para el resumen una cantidad normalmente de 250 palabras. ¿Usted considera que esa es una norma aceptada? Va a depender mucho de las revistas. Y es casi un estándar entre 250 y 300 palabras. Sí, yo diría que es un estándar, como si que las revistas se hubieran puesto de acuerdo para ello. Pero en realidad, todo va a depender del uso categorial que se haga para decirlo en pocas palabras. Les dije ayer, yo tengo un artículo de 1000 palabras, excluyendo la bibliografía y excluyendo el resumen traducido. 1000 palabras. Y en el resumen solamente habrá 80 palabras. Entonces, puede ser muy arbitrario plantear, o puede ser muy laxo plantear entre 250 palabras y 300. Hay revistas que te piden, dice, máximo 100 palabras. Sí. Ojo, y también ponen el parámetro en la traducción. Sí, dice no menos o no más de, entendiéndose que la traducción no tiene la misma cantidad de palabras que en el idioma original, en el idioma primigenio, ¿no? Ya, por ejemplo, aquí lo que dice Camps, ¿no? Que hay un resumen puede darse entre 50 y 150 palabras. Es válido. Justamente por esta razón es que ayer he sido enfático y creo que le hemos dado sentido a ello. Entender que la síntesis es una competencia. Si voy un poquito más allá, conceptualmente hablando, lo que es una competencia, puedo fácilmente decir que es el conjunto de capacidades y que estas son el conjunto de habilidades. Si esto es así, entonces, ¿qué le estoy otorgando al concepto de competencia? Necesito muchísimas habilidades para producir un artículo. Para producir un resumen. Porque necesito esa capacidad, ¿no es cierto?, de decir todo con pocas palabras. De tal manera que sí es un reto para nosotros. Sí es un reto para Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. No te preocupes. Miren, dice, el resumen puede presentarse de dos tipos, estructurado y no estructurado. Hay revistas que en cada párrafo te piden ciertas características, mientras el punto y seguido dentro del resumen resulta como que el resumen tuviese dos segmentos. Ya, eso lo he comprobado. Lo he comprobado. Entonces, si se evita el punto y seguido y se hace uso de comas o punto y coma, pero evitando el punto y seguido, entonces sí estaríamos en un resumen
que solamente se presente en un párrafo, sí que es un verdadero reto. Ahí sí, yo sí puedo tener la capacidad de síntesis, puedo ser consciente que he desarrollado esa capacidad, pero de pronto mi sintaxis, mi gramática, mi semántica me ofrece más dificultad que posibilidades. Entonces sí estoy en un verdadero problema. Los conectores gramaticales, los conectores lógicos juegan a favor o juegan en contra, porque yo sí que estoy frente a una condición, que es el número máximo de palabras y el mínimo también, por supuesto. Como verán, es un verdadero reto plantear, redactar un resumen. Repito, por favor, y quisiera que me comprendan el contexto en el que se está dando esta disertación. Estamos asumiendo que yo ya tengo mi marco teórico o ya desarrollé todo el cuerpo analítico del artículo. Tengo ya la discusión de los resultados. Probablemente tenga ya un borrador, un perfil de las conclusiones. Ahora sí me atrevo a plantear mi resumen. En ese contexto se da esto. No es que yo esté diciendo acá, necesitamos primero el resumen. Eso es incorrecto. Desde mi punto de vista es incorrecto. No solamente lo digo yo. ¿Ya? No solamente lo digo yo. El artículo dice, puede ser. Una pregunta, doctor. Dígame. Gracias. Sí, buenas noches. Buenas noches. La mayoría de artículos en las revistas piden un abstract o resumen en español y en inglés, En aunque inglés, sea sí. en Latinoamérica. ¿Eso Sí. es debido a qué o en qué nos ayuda? Gracias. Perfecto. Las traducciones ayudan. Si es que la revista está en Scopus, por ejemplo, normalmente es en Scopus, las traducciones pasan a convertirse en el filtro para que la revista indexe en Scopus. Hay revistas que el artículo te solicitan todo en inglés para ese propósito, porque va a ser publicado en ese idioma. Y aquellos que se publican en su lengua nativa, primigenia, el artículo en inglés sirve para eso. Arroja datos en ese idioma y que le sirve para la indexación. No solamente está el inglés, también está el portugués. Las revistas europeas tienen esa predilección. Es el español, inglés, portugués, por ahí. Desliza también el francés. Ya, desliza también el francés. Gracias por la pregunta y muy interesante a la vez. El artículo, pero el resumen nos dice lo siguiente, puede ser indicativo, descriptivo, informativo, indicativo e informativo. Por naturaleza, por antonomasia, el resumen informa. Si uno mira bien, si uno analiza bien el texto, tiene ese airecito, tiene ese atisbo de ser descriptivo. Sí, pero más que eso es expositivo. Se exponen ideas debidamente estructuradas. Cuando se hace uso, se privilegia el uso de la descripción. Cuando los estudios son bibliométricos, por ejemplo, o cuando los estudios son literarios, o cuando los estudios son sincrónicos o diacrónicos. Necesita así describir mucho. Y entonces, en algunos casos, es raro, pero surge como que el resumen necesita un pie de página. O sea, el autor dice, necesito un pie de página para aclarar, ¿no?, el origen de esta información, pero la revista te lo impide. Y a la vez te indica mejor que el pie de página vaya al final del documento. Es raro, ¿no? Es muy difícil eso, pero al ser descriptivo, y puesto que si, por ejemplo, el estudio es histórico, sí, pues el arraigo histórico necesita de elementos para completar la descripción. Por ejemplo, mi estadía breve por Bolivia
específicamente en el distrito de Tiahuanaco, que está a 45 minutos de Desaguadero en el sur peruano. Estuve ahí deleitándome con la arqueología de Tiahuanaco, 1500 años antes de Cristo. Y en uno de las piedras, ¿no?, talladas como tal, caracterizaban a un robusto caballero, un robusto hombre, pero a la altura de la correa, ¿no? Bueno, entiendo que es una correa en mis tiempos. En la parte donde se ubica la hebilla de la correa hay un cangrejo. Si quisiéramos escribir un artículo sobre eso, evidentemente tengo que hacer un recuento histórico. Y eso sí me permite describir. Pero cuando yo sigo preguntando al especialista, a la arqueóloga en aquel entonces, digo, ¿me puedes explicar qué hace un cangrejo en Bolivia? Me dice, no puedo explicarle porque no hay datos. ¿Y cómo es que lo hicieron? Sigo indagando y la piedra en la cual está tallado el cangrejo no corresponde a esa zona geográfica, corresponde a Perú. Sigo indagando y resulta que pues, en aquel entonces Bolivia no existía. Pero entonces, ¿cómo surge el cangrejo? ¿Cómo surge eso? Entonces, ahí tengo un dato importantísimo de carácter científico para hacer un estudio de flora y fauna marina, y me da chance, me da posibilidad de que no solamente el resumen sea descriptivo, sino que va a haber elementos descriptores que se convierten en argumentos ya en el artículo. Fíjense qué importancia tiene esto, ¿no? Para comprender la valía del resumen. Dice, se refiere y describe los principales asuntos tratados. Evidentemente, como se supone que hay dos categorías o dos variables mínimamente, aunque hay estudios descriptivos simples que tratan de una sola variable, una sola categoría, en torno a ellas gira los asuntos tratados, los principales asuntos. Esto es más o menos la discusión de las ideas mediante argumentos. Y como verán ustedes aquí, plantea entre 50 y 150 palabras. 150 palabras. La idea que me queda, la idea que es el soporte aquí, es que es la última, dice, el resumen no reemplaza la lectura del original. Y entonces, ¿qué hace? Complementa, abre otras posibilidades, especifica, determina un contexto específico. Por eso decía ayer, no es que tenga que repetir lo mismo. No, es muy difícil lograr digamos, difícil que se presente así un resumen. Tengan en cuenta también que cuando por ejemplo, si ustedes desean participar en eventos internacionales donde las comunicaciones a través de los artículos van a ser publicados en base de Web of Science o Scopus o Cielo, lo primero que piden es el resumen. Y he visto algunos autores que tienen el resumen, pero no han escrito absolutamente nada. Como hay tiempo para presentar el manuscrito, se arriesgan. Yo no me arriesgaría. ¿Por qué no me arriesgo? Porque quién sabe, la metodología cambia. Porque puedo cambiar mi percepción, mi perspectiva respecto de las categorías. Claro. Puedo cambiar. Por ejemplo, Paulo Freire y su pedagogía crítica se sustenta en el hecho de entender el papel de la educación respecto al desarrollo humano, pero desde la percepción crítica. Sus libros tienen esa característica. Uno de sus libros, en uno de sus apartados, habla del saber metódico del maestro. Saber metódico del maestro. Es decir, el docente tiene que tener un método de enseñanza.
y yo le digo a Paulo, ¿ese método es único? ¿Ese método es absoluto? ¿Ese método se opone o complementa los estilos de aprendizaje? ¿Qué dice la teoría psicológica respecto al aprendizaje? ¿Todos aprendemos igual? Si no aprendemos todos igual, entonces no puede haber un solo método. Entonces, ¿cómo Paulo pretende decirnos el saber metódico? Aquí tengo un cuestionamiento que me puede dar origen a una diversidad de títulos. Acusar el saber metódico desde la epistemología, acusar el saber metódico desde la didáctica, acusar el saber metódico desde la pedagogía crítica, acusar el saber metódico desde el pensamiento crítico de Peter Fazione. Entonces, no me atrevería a escribir el resumen con el propósito de lograr ese espacio. No me atrevería. ¿Qué recomiendo entonces? Juzgar, analizar más los eventos que hay. Por ejemplo, en este último trimestre ya están ahora los congresos internacionales para enviar propuestas y lo primero que te piden es el resumen. Entenderás que un resumen para que sea sometido a juicio de pares, sí es complicado. Entonces, ¿cómo es posible que los jueces comprendan la magnitud del escrito en 250 palabras? Vaya qué poder sintético y vaya qué poder de análisis que tienen los jueces para decir, este resumen sí califica. Ahora sí, que venga el artículo. Ahora sí se acuerdan lo que dije al inicio. Es una estructura interdependiente. Interdependiente. Les digo solamente como experiencia. Produje un artículo de 7,000 palabras. Lo postulé a una conferencia en Portugal. Con un resumen. Ese mismo artículo lo postulo a otro congreso, el que les mostré ayer, pero este congreso me pide 1,000 palabras. Entonces, de mis 7,000, al sustraerle 1,000, me quedé con 6,000 y obtuve otro artículo. Modifiqué radicalmente el título, modifiqué radicalmente el resumen, mi objetivo fue otro y he logrado esa calificación. Entonces, profesor, ¿pero esa es una práctica ética o es la dinámica como oportunidad de crear conocimiento? Y en ambos casos solamente aprobó el resumen, solamente el resumen. ¿Cómo es posible eso? Sí es posible toda vez que en el artículo, que tiene 8,000, 7,000, 9,000 palabras, hay una cantidad de argumentos. Escoge 2, 3 argumentos. Porque la naturaleza de un argumento en un artículo tiene el mismo valor en otro escenario. Como verán entonces, se está demostrando que el resumen es una estructura interdependiente. Se privilegia de ser autónomo, pero dota de condiciones al artículo. Y también es un receptáculo de esas condiciones del artículo en su verdadera naturaleza. Por lo tanto, requiere de esa competencia que dijimos ayer, que estábamos hablando ayer, es decir, el poder de la síntesis, y que ello me va a conducir al éxito. Algunas características, pero miren, ¿qué nos dice aquí CAMS? Entre 50 y 150 palabras. Aquí encontramos otra versión. 250 palabras. Razón por la cual sugiero, recomiendo, primero mirar aquella revista. Eso significa también no solamente ser crítico, ser analítico de la revista, sino también medir mis posibilidades, medir mis expectativas. ¿Lograré ser atendido por esta revista? ¿Lograré convencer al editor? El editor es la primera puerta de ingreso a la revista. Si el editor estima conveniente aceptar tu documento, recién pasarán a los jueces. Recién. Si él considera que no o ella dice que no, sencillamente ahí queda
el recorrido del artículo. Miremos otro espacio. Pero no solamente queda allí, sino que necesito reflexionar sobre la naturaleza del documento que he presentado. Porque es probable que así suceda. O sea, cuando te rechazan un documento, no es porque sea malo. No, 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 no. Sino que no cumple tal vez para las percepciones, perspectivas que tiene la revista. Oye, y vaya revistas que son muy exquisitas, ¿ah? Por ejemplo, hay revistas españolas que dicen que hay que escribir sobre asuntos raros. Bueno, ¿qué será un asunto raro para ellos, no? ¿Qué será un asunto raro para ellos? Yo tengo un artículo sobre los memes del autor que ustedes han visto y ha sido rechazado varias veces por la condición del protagonista. Así, si fuera un Trump, si fuera un Putin o si fuera otro presidente, sí aceptaremos su artículo, pero es de él, así que no nos interesa. Y ahí está dando vueltas el artículo. Entonces, fíjense, no es exactamente que el documento sea malo, sino que las revistas tienen esas características. Pero volvamos a lo que están viendo en pantalla. Otras características de las que estamos viendo, dice. Permite identificar el aspecto básico de forma rápida y exacta. Es decir, el resumen da a conocer lo que exactamente va a venir en el completo, en el artículo completo. Fácil de entender, conteniendo objetivos o hipótesis en el primer párrafo. Un momentito. Pero si dijimos antes que los resúmenes son solamente de un solo párrafo, el no estructurado, pues bien, aquí encontramos otra información que nos ayude. ¿Será conveniente que un resumen vaya en 2 párrafos? Bueno, según la observación que he realizado, no es conveniente, pero puede que una revista te exija. Dice, la metodología está presente en el segundo párrafo. Ahí se describe claramente el diseño, si es cuantitativo, si es cualitativo, si es de análisis documental, si es de teoría fundamentada, qué se ha utilizado la encuesta estructurada, en fin, toda esa estructura investigativa. Pero ponte a pensar, ¿no? Pongámonos a pensar. ¿Qué será mejor decir? ¿Se ha utilizado el enfoque cualitativo o se ha utilizado las técnicas en sí? Van a salir 4. ¿Se dan cuenta? Entonces necesito discriminar una serie de categorías que me permitan ser, Algo así tiene que salir. ser específico en esta parte. Tiene que ser un volumen. Por favor, ese micrófono nos ayuda. En el tercer párrafo dice, se debe presentar los resultados principales y en el cuarto, las conclusiones. Sí. Se sugiere además, dice que los resultados sean con valores numéricos, ya sean números, tasas, porcentajes o proporciones. No usar abreviaturas ni siglas. Aquí como que podemos encontrar cosas indistintas, porque ¿cómo evitar, por ejemplo, la palabra UNESCO? ¿Cómo evitar la palabra o las siglas FAO, UNICEF? Hay necesidad. Un poco contradictorio, pero toda vez que se trata de un resumen, entiendo que eso es correcto y que además se entiende. Se excluyen las tablas, se excluyen los gráficos, se excluyen las figuras. Pero aquí hay algo interesante de lo que nos dice Camps. Debe ser autoexplicativo. Es decir, es suficiente en los elementos que dotan la explicación en sí misma. Es como decir, leo el resumen y no necesito que alguien me traduzca o que alguien me diga lo que no entiendo. Por sí mismo, el documento, el resumen, manifiesta expresamente las pretensiones del autor. Ayer les dije, ¿no? Si necesitas recoger información, sistematizar información, primero vayamos al resumen. Si el resumen te convence, hay hallazgos interesantes, análogos a los tuyos, o hay hallazgos distintos a los que ya hemos registrado. Los métodos son los mismos. Entonces, pienso que vale la pena. Las categorías son parecidas a las que puedo plantear. Por lo tanto, me da cierta seguridad, me da confianza. Y puedo
recoger esa información. Mi práctica me dice así. Mi práctica me dice así, colegas, toda vez que he tenido relativo éxito frente a eso. Lo primero que hago es leer el resumen. No lo leo solamente una vez, lo leo varias veces, para poder convencerme exactamente. En algunos casos, siendo las mismas categorías, me encuentro con metodologías distintas. Así es. Por ejemplo, cuando analizaba la categoría autobiografía, y cuando estás analizando conceptualmente qué es una autobiografía, te encuentras con ese vacío entre si la biografía son datos reales frente a la ficción. Y la verdad es que todavía hay mucho que discutir sobre el particular. Un solo prefijo, un prefijo en una palabra puede cambiar el destino del artículo, por si acaso. Un solo prefijo. Y cuando digo esto es porque hay muchas ciencias que son una mixtura. Por ejemplo, neuroeducación, liderazgo neurológico, por ahí escuché. Liderazgo neurológico, neuropsicología. Y yo digo, desde cuándo los prefijos han adquirido ese poder junto al lexema para entender que es otra ciencia? Psicopedagogía. Psicopedagogía. Pero vaya que en el mundo académico estos ejercicios tienen vital importancia. Cuidado con ello porque puede caernos, puede hacer que el análisis caiga en un vacío. Lo mismo pasa con palabras, por ejemplo, con transdisciplinar, intradisciplinar, interdisciplinar. Son finos hilos de diferencia, mínimos. Y si uno anda indagando sobre el particular, nos encontramos que los autores, los creadores de ello, simplemente han hecho uso de ciertos caprichos, ¿no? Por ejemplo, decir sociolingüística, etnolingüística, ya estamos en otro escenario. El prefijo socio me dice muchísimas cosas, y no necesariamente de la sociología. Imagínense ustedes que el ser humano es tratado por todas las ciencias posibles porque todas ellas giran en torno a él. ¿Qué le ha hecho pensar a la psicología que ella es la única que tiene que discutir la condición de ciertos elementos del ser humano? ¿Por qué no es la antropología? ¿Por qué no es la sociología estrictamente? ¿Por qué no se define hasta ahora el objeto de estudio de las ciencias? Todavía creo que nos hemos quedado con el concepto de Platón, de Sócrates acerca de política. Y será porque lo interpretamos mal. Entonces, decía, un prefijo, una palabra empleada indistintamente puede que cambie el destino, la orientación del artículo. Estos elementos que se presentan en el proceso de construcción del artículo, por si acaso, propiamente dicho, en la discusión misma, en las conclusiones donde tienen que aparecer las categorías, también se presentan en el artículo y que en algunos casos ha sido motivo para que el título cambie. Es falso pretender primero construir el título. Es improductivo, es perder esfuerzo, perder mucha energía sobre eso. Es cierto que se tiene una idea, sí, de acuerdo, sobre la cual se va a trabajar, pero no es que, discúlpeme la expresión, y va entre comillas esto, pierde el tiempo tratando de lograr el mejor título. No, porque si fuera así, yo tendría que estar pendiente de quién me va a leer. ¿Y quién me va a leer? Son los 3 jueces, que se supone son expertos en el tema. ¿Y ellos qué ven?
ven argumentos, ven la condición epistemológica, científica del documento. ¿Se dan cuenta? De tal manera que cuando sostenemos que un documento, por eso le decía que el resumen es interdependiente, es porque en sí mismo es una estructura, ¿cierto? Que tiene identidad. Que tiene identidad. Que su existencia se debe a esos atributos establecidos, propios y naturales, tanto de la investigación como de aquellos que exige la revista. Profesor, Exige la revista. profesor, Dígame, me dígame. permite, usted estaba hablando, buenas noches, usted ¿Cómo estaba estás? hablando de los prefijos en las palabras, del Ujú. conocimiento de la palabra, de la semántica, la epistemología, la raíz de una palabra, y me llega a la memoria que a veces también se pretende hablar de cosas como una sola, como por ejemplo la palabra enseñanza, aprendizaje, que Ajá. leí hace mucho tiempo que ya no se debe usar, porque era tomada como una sola cosa. Entonces, a través de la ciencia se logró estimar que no siempre que se enseña, el otro aprende, y no siempre que se aprende es porque alguien me enseñó. Puedo haber aprendido por el ensayo y error, porque escuché a otro que le estaban enseñando. Entonces, son palabras separadas, términos que no deben juntarse para hacer un artículo o hacer un estudio, o se estudia la enseñanza o se estudia el aprendizaje. No sé si vale la observación. Tanto como el inductivo guión deductivo, el analítico guión sintético. Si se acordará usted que son los métodos propios de las ciencias sociales. Y está usted en toda la razón. Sí. Así es. Gracias, La enseñanza, gracias por maravillosa, apoyarme. no, maravillosa la idea que tiene. Los aquí presentes también estarán pensando en ello, ¿no? La verdad que yo siempre lo escribo así, pero pongámonos a pensar. Pongámonos a pensar. Porque si fuera Sí. así, ¿no es cierto? Si fueran dos procesos simultáneos, de repente el docente pierde muchísimos argumentos porque el estudiante, bajo su autonomía, puede aprender de otro modo. Ya no necesita del maestro. Así de simple. O solo el docente enseña y solo el estudiante aprende, y no es así. Exacto. Y no es así. Finalmente, lo dice Piaget por si acaso, el niño decide cuándo aprender. El estudiante decide cuándo aprender. Ponga a prueba tu mejor estrategia y dime que tuviste éxito. Ponga a prueba, pero ponga a prueba la pureza de la estrategia para discutir la naturaleza de la enseñanza y luego discute la naturaleza del aprendizaje. Un ejemplo de esto, la lluvia de ideas. Todo el mundo, al menos en América Latina, entiende que es una estrategia de aprendizaje muy bonita, dinámica, interesante, interactiva. Ponle el atributo que quieras. Pero quien no se percató de la historia de esta estrategia, sí que está fallando. Es una estrategia que viene del fracaso y que la crítica sí lo sostiene. Se trata de un señor muy bueno que no podía vender su vehículo y no se le ocurrió mejor idea que pedir ayuda. O sea, desde ya, él mostraba limitaciones para vender su vehículo. Entonces, llamó a sus amigos de la empresa, 10 personas, de las 10 personas solamente hablaron 3. Y los 3 ofrecieron ideas para vender el vehículo que nunca lo vendió. Entonces fue un fracaso la lluvia de ideas. ¿Cómo entonces el maestro en la escuela dice, hagamos lluvia de ideas? Y ahí él entiende su hacer, él entiende su forma de enseñanza. ¿Se dan cuenta qué complicado es esto? Entonces, en un artículo científico, si yo voy a colocar, ¿no es cierto? Inductivo guión deductivo, o estoy tratando, ¿no es cierto? A ver, ¿qué les digo, no? El trabajo colaborativo y la enseñanza-aprendizaje con guioncito. Sí que estaría en problemas porque son categorías diametralmente diferentes.
Y si eso se repite, es concomitante a lo largo del artículo, sí podría ofrecer una ambigüedad, puede ofrecer una vaguedad del concepto. Estaría faltando a la pureza de la ciencia, a la exquisitez de la ciencia. Qué interesante lo que nos plantea y qué bueno que se reflexione sobre el particular. Qué bueno que así suceda. Otras características. Aquí sí estamos viendo ya un resumen y he resaltado con rojo lo que así me solicita la revista. La revista Bordón en España, cuartil 3. Me pareció extraño. Déjenme decirles algo aquí muy particular. Yo busco revistas que me compliquen la vida también. No me gusta una revista tan sencilla que digamos, porque la complejidad me permite aprender. ¿Por qué esta revista me permite que vaya de este modo? Aquí lo único que le he puesto es color para que ustedes distingan. En el original está en llano, está en negro. Lo he puesto así para que ustedes puedan visualizar mejor. Exactamente así me pide. Entre 250 palabras y 300. Este resumen tiene 299. La traducción tiene 289 palabras, 10 menos. 10 menos. Pero tiene esa característica. Y está en un solo párrafo. Pero por ahí ustedes podrán ver puntos y seguidos. Encuentran ahí. Entonces, eso como que no me dice que sea un resumen no estructurado. Profesor, disculpe, una pregunta, no sé si, pero quisiera como aclarar algo. Claro, ahí usted en el resumen está indicando con rojo introducción, objetivo, método, resultados y discusión, ¿ok? Que vendrían a ser las partes que componen ese resumen. Pero la pregunta mía es la siguiente, ¿es necesario... ellos exigen que vaya la palabra objetivo, por decir, o método, o resultado, o decisión? Sí, así lo pide. Ah, ok, ya me aclaró la duda que tenía. Yo pensaba que era que porque, o sea, lo estaba indicando en color rojo y lo resaltaba, era para indicar de que de ahí arrancaba el objetivo, de ahí arrancaba el método. No, ya me quedó clara. Y efectivamente ahí arranca, ahí está. Pero yo le he puesto solamente de rojo para que ustedes lo distingan. Sí, ya comprendí. Sí, perfecto. Gracias, muchas gracias. Sí, por ejemplo... Yo pensaba que era solo en el orden didáctico. No. Así lo pide. Es más, cuando ustedes desean escribir, se van a las normas para los autores, pero también es bueno revisar los artículos que ahí se publican. Y vas a encontrar artículos que tienen esta característica, no en rojo, pero sí en negro y con mayúscula. Mire, ¿me permites? Sí, Alfredo, ¿cómo estás? Dime, Alfredo. Pidiendo la palabra Aquiles Misión. ¿Cómo? Está pidiendo la palabra hace mucho tiempo Aquiles Misión. Ah, perdón. A ver, Aquiles, es que acá no se puede ver. Perdóname, Aquiles. Muy buenas noches, profesor. ¿Cómo está? No quería contradecir un poco lo que planteó la doctora sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, yo soy profesor de posgrado a nivel de postdoctorado y pienso que cuando uno desarrolla un artículo en referencia al proceso de enseñanza-aprendizaje, uno debe tener también en cuenta el contexto donde se está desarrollando el proceso formativo. Por tanto, en un nivel de esto, sí es interesante estudiar el proceso recíproco. Pues dialécticamente pudiéramos nosotros decir que se va a estudiar la enseñanza desde el punto de vista de los estudiantes o el aprendizaje de los mismos, pero yo me suscribo que va a depender un poco del contexto y el tipo de estudiante que uno esté atendiendo. Yo a nivel de postdoctorado es un proceso muy rico, entonces ahí sí se debe estudiar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera única, no por separado, porque el que está dando la clase pudiera tener a estudiantes más avanzados que él
en ese contexto de formación. Por tanto, ahí el proceso de enseñanza-aprendizaje sería interesante evaluarlo y estudiarlo. Esa es mi opinión. No, encantado, bienvenida a la opinión, pero si yo quiero en este momento, pero desestimar su punto de vista y no se convierte en un aprendizaje para mí, o si lo asumo, se convierte en un aprendizaje más todavía, podría ser significativo, podría ser relevante. Entonces, es el estudiante quien finalmente, lo dice Piaget, decide, pero estamos de acuerdo en cuanto a que el contexto, y tiene toda la razón, déjeme decirle que el contexto es determinante hasta incluso para la naturaleza de cualquier estrategia. Y eso sí es. Entonces, si es determinante para una cosa, para una estrategia, por más sencilla que sea, también lo será para otro tipo en el escenario donde usted está. Es decir, un docente, una persona que está en postdoctoral, necesita entender, ¿cierto?, esa dialéctica. Porque ¿qué pasaría si, por ejemplo, un maestro va a enseñar, entre comillas, enseñar algo que el estudiante ya sabe, por otros medios? Probablemente diga, este profesor me va a aburrir con lo que me está diciendo. Y aquel que no sabe le puede parecer muy interesante. Entonces, en esa lógica, vale la pena, o sea, es muy necesario comprender, usted lo ha dicho, la dialéctica entre estas dos categorías. Pero eso no quita que en otro escenario tengan el privilegio de ser independientes. Válido, y le agradezco por la aclaración. Y a veces las contradicciones también son muy importantes. Pero volvamos a lo que nos conduce en esta oportunidad. Les decía que a mí me llama la atención revistas así, y más todavía si son un reto. Al inicio digo, sí, pues son un poquito fastidiosas, son un poquito exigentes, pero si lo miramos bien, o sea, si nos damos cuenta qué pretende una revista, con una estructura básica, perdón, mínima, digo mínima en función de sus palabras, del número de palabras, como el resumen, oye, qué interesante, ¿no? Porque toda investigación me va a dar resultados, producto de la usanza de un método, motivada por un objetivo, y lo que me ha generado en mí discutir esos resultados. Entonces, creo que es muy pertinente, diría yo, es demasiado privilegio escribir para una revista así que nos exige, porque más allá de lo que yo pudiera escribir, está mi propio aprendizaje. Dígame, ¿qué investigación será aquella que no tenga resultados, sean estos positivos o negativos? La demostración de una hipótesis nula es un resultado, y válido, por cierto. La identificación de un vacío epistemológico es válido como resultado. Y sobre ello debo discutir también. Por ejemplo, ¿cuál es el límite para entender la naturaleza de un síndrome, de una enfermedad? ¿Hasta qué punto lo puedo llamar síndrome y hasta qué punto deja de ser síndrome para luego ser una enfermedad? Eso está en discusión todavía, como muchísimos conceptos. Hay muchas categorías, ¿no es cierto?, que han sido utilizadas en escenarios ajenos a las prácticas educativas. Y sin embargo, están utilizados tal vez innecesariamente o de una manera no tan adecuada y que se han hecho válidos con el tiempo. Entonces, discutir sobre esas condiciones, y estoy acá en la discusión, discutir sobre ello sí es importante. Ahora, el reto es que lo digas en pocas palabras. Por lo tanto, creo que es muy importante juzgar aquí las características de. Ya, así como esta revista, créanlo, hay otras revistas, claro, otras no te piden en mayúscula y que vaya en ese orden, no. Pero sí te dicen los elementos que debe tener un resumen. Te lo manifiestan. Y normalmente la revista dice, de no cumplir con las indicaciones, el documento será rechazado automáticamente. Entonces, me está dando indicaciones muy precisas que yo debo cumplir, que debo necesariamente desarrollar al fin de que mi documento sea admitido. Al fin de que sea admitido. Como verán ustedes, es interesante, digamos, este ejercicio de valorar
valorar, en este caso, el resumen como una estructura interdependiente. Estamos analizándolo, estamos describiendo, estamos caracterizando. Espero yo estar a la altura de su exigencia y de pronto aclarar algunas cosas. ¿Qué nos dice Camps, Diego? Él es el más asiduo investigador sobre la naturaleza de los artículos. Es el que creo que mejor define y que parte de la literatura sobre el origen de los artículos le corresponde a Camps, por si acaso. No me corresponde a mí. Aquí soy simplemente un intérprete de aquello que mi corta experiencia me permite decir. Pero Diego es la persona que se ha dedicado, yo diría, toda su vida a esto. Y explica con muchísimos argumentos la naturaleza de ese documento. En este caso, este artículo creo que tiene más o menos 8 o 9 páginas. 3, 4 páginas debe tener. Y que nos dice lo siguiente, ¿no? Dice, el resumen es un segmento del artículo científico que se ubica al inicio del mismo. Se ubica, no es que se escriba al inicio. Y no se oriente de forma rápida y precisa sobre la información que encontraremos en el manuscrito completo. Es decir, hay una proyección sobre el particular. Es decir, es una antesala eso. Lo vengo repitiendo con el fin de que por lo menos nos ayude y esta charla sea interesante por eso. Debe ser escrito seleccionando adecuadamente las palabras y oraciones. Aquí entramos en el tema gramatical. Les dije que cada palabrita que se pueda utilizar es muy importante. Es muy importante. Yo he tenido casos en que he tenido que suprimir adjetivos porque me pasé en palabras o me faltaban palabras. He tenido que añadirle adjetivos. Y justamente en ese ejercicio de añadir o suprimir, ¿no? De añadir o suprimir, decía entonces que al utilizar o suprimir, ¿no es cierto? Al aumentar o suprimir palabras, y lo vengo diciendo varias veces, un solo adjetivo puede cambiar el destino del artículo. Y les digo esto. Bueno, está sustentado en un libro que se va a llamar La utopía del concepto, como consecuencia de una investigación que tengo desde hace un buen tiempo aquí. Es decir, cuando hablamos de estrategia didáctica, por ejemplo, el adjetivo didáctica no es solamente una adjetivación. Jamás lo ha sido. Ha sido el contexto en su verdadera naturaleza para decir, esta sí es una estrategia de carácter didáctico. Pero muchos no le tomamos interés a la condición didáctica. Y el país que más ha desarrollado este concepto es Cuba, con Álvarez de Salles. Y la ha postulado como ciencia, cuyo objeto de estudio es la enseñanza y consecuentemente el aprendizaje. Porque de estrategias se pueden hablar muchas. Y eso surge con la estrategia militar, es decir, el arte de defenderse ante un posible ataque. Ese es el origen. ¿Y cuándo entonces esta interpolación fabulosa pasó al terreno educativo? ¿O es que pasó indiscriminadamente? ¿O pasó de manera desapercibida? Así como hay estrategia didáctica, habrá estrategia política, estrategia marquetera, estrategia militar, estrategia de lectura, no lo sé. Tantas denominaciones. Y si hablo de denominaciones, es exactamente lo que Camps dice. Seleccionado adecuadamente las palabras y oraciones. Repito, no siempre nuestra escritura refleja lo que realmente pensamos. ¿Por qué? Porque una calificación, un adjetivo o un sustantivo puede que no esté acorde a lo que realmente pretendo. Dice, para lograr un cometido, un contenido coherente, claro y conciso. Podemos agrupar a los resúmenes en dos de acuerdo con su contenido. Los descriptivos, lo que lo dijimos anteriormente, fíjense que Kant también lo dice, que orienta al lector sobre un contenido del artículo y hace necesaria una lectura del manuscrito para conocer detalles. Es decir, me obliga a leer el artículo completo, pero el informativo no. Y los informativos dice que condensan el estudio, pero brindan datos precisos sobre su contenido. Este resumen, cuando tiene esta característica, ¿ya?
Lo he notado, fíjense qué detalle interesante. Es cuando los artículos, perdón, cuando los resúmenes son muy escuetos, muy escuetos. Hay revistas que te piden, el resumen dice no más de 100 palabras. En ese contexto, vale la pena entender qué es un resumen informativo. Porque tengo que minimizar, tengo que ahorrar energía para decir con pocas palabras lo que necesito decir. ¿Se dan cuenta? En cambio, el descriptivo no. Puedo hacer alarde un poquito, de explayarme un poquito, ¿no? ¿De acuerdo? Sin extralimitarme el número de palabras y decir algo más sobre las categorías o algo más sobre las variables. Dice, el resumen se ha convertido en una pieza, en un artículo, evidentemente, lo hemos dicho varias veces, sobre todo en la creciente explosión de la información. Les dije ayer que en pandemia se produjo 18 artículos por segundo. ¿Pueden creer eso, colegas? 18 artículos por segundo estaba en la red. Y todos, y fundamentalmente, artículos de COVID. Entenderán ustedes que hablar de COVID en distintos escenarios, en el escenario mundial, evidentemente, da para mucho, ¿verdad? Da para mucho. Incluso hay artículos que narran la cronología del origen del virus. Acá vino, en aquel entonces, se supone que vino en enero, febrero, marzo, teniendo como antecedente lo que le había pasado a Francia. Pero Francia era la consecuencia, porque el virus se había generado en Estados Unidos en septiembre de aquel año. ¿Cómo se detecta esto? Los franceses determinan, a través de los protocolos, que el comportamiento de esos fallecidos ya había sido por COVID y que se había confundido con una vulgar gripe. Entonces, toda esa data, esos datos que se han producido en el mundo, generó eso. Es decir, una explosión de información sobre el particular. Muy al margen de los mitos que existen sobre eso. Dice, además, un resumen adecuado y bien construido permite que los científicos e investigadores reconozcan la labor realizada por sus autores. Es decir, Cam lo dice, es una carta de presentación. ¿Ya? Y además, que del resumen depende el éxito de lo escrito. Depende de él. Es una estructura que manifiesta taxativamente el propósito real de la investigación. Entonces, no le podemos quitar mérito, ¿no es cierto?, al resumen. No podemos pensar que sea un texto que puede ser tratado ligeramente, relativamente. No, es nuestra carta de presentación. Si bien el cuerpo del artículo me puede demandar tiempo para desarrollarlo, libre de la búsqueda de información, yo creo que el resumen nos demanda tiempo por cuanto tengo que analizar y sintetizar. Analizo y sintetizo. Y esa simbiosis, esa sinergia entre estas dos categorías, que no son más que facultades humanas, son estructuras cognitivas, permítame, porque nuestro cerebro resuelve, que nuestro cerebro manifiesta, solo con el propósito de ser claros con las ideas. Aquí no hay otra cosa, salvo que me digas, yo necesito música para escribir, necesito a los Rolling Stones para escribir, probablemente. Cualquier estímulo puede ser interesante, pero más que eso es esa capacidad enorme que tenemos los seres humanos para producir un texto tan pequeño con capacidad para decir muchas cosas. Bien, colegas, no quiero despedirme esta noche, pero sí invitarlos para el 28 y 29 de agosto y que trataremos otro tema. No obstante, nos queda para compartir todavía y seguir conversando, ¿no? Estoy a su entera Una disposición. pregunta. Benjamín. Hola. Dígame, Benjamín.
Sí, buenas Hola, noches hola, otra sí, vez. se escucha, Benjamín. Una preguntita. Hola, ¿me escucha? Sí, sí, sí le escuchamos, sí. Sí, sí, muy bien. Una pregunta más. A veces yo he querido escribir, hacer un artículo, pero en otros cursos me han dicho que para hacer un artículo científico yo tengo que haber tomado una muestra, haber hecho una encuesta o qué sé yo, haber hecho algo con sujetos para poder escribir un artículo científico. Entonces, y si yo solo tengo la idea para analizar cierto fenómeno, me han dicho que no puedo hacer eso. Entonces, quiero preguntarle si se puede hacer un artículo sin haber pasado ningún instrumento y tener una base de datos, simplemente analizar cierto fenómeno de la naturaleza o qué sé yo. Bien. Gracias. No se preocupe, Benjamín. Miren, por razones disciplinarias, por razones técnicas, es conveniente tener un proyecto de investigación. Sí, es conveniente. Toda vez que, al menos en la legislación peruana, un artículo tiene un origen. Tiene un origen. Pero si a usted le han dicho que necesita experimentar, necesita vivenciar ciertos procesos, le están haciendo saber que aplique usted el enfoque cuantitativo. Ahora, si no necesito experimentar, no necesito hacer esos ejercicios, me voy por el lado cualitativo. Y basándome en la observación, técnica que vale para los dos procesos, para los enfoques cuantitativo y cualitativo, positivismo y el sociocrítico, es suficiente. Es muy suficiente. Pero necesito más técnica. Es decir, por ejemplo, teoría fundamentada resulta ser la metodología más apropiada para ello, sin necesidad de manipular variables. Ahí sí, con teoría fundamentada, estoy analizando el vacío epistemológico. Profesor, no tengo proyecto, pero sí quiero hacer un artículo. Por supuesto que lo puedo hacer. Puede ser un artículo, por ejemplo, utilizando el método narrativo biográfico o biográfico narrativo. ¿Qué necesito para eso? La fuente. Necesito el documento. Necesito el documento. Y al documento yo me puedo plantear una serie de objetivos, me planteo hipótesis, reúno la mayor cantidad de información que tengo y suficiente. Les doy un ejemplo de ello. Yo tengo un artículo que está en evaluación en este momento que va en contra de un principio que plantea Saussure. ¿Y por qué lo escribí? Porque me encontré, lo sabía, pero no tenía la certeza, y lo saben ustedes, de que Saussure nunca escribió nada. ¿Y cómo entonces el curso de lingüística general es un paradigma para todos los seres humanos? Y en ese libro, no escrito por él, porque lo escribieron sus estudiantes, sus asistentes al evento, habla de que el signo lingüístico tiene dos planos, significante y significado. Así lo dice. Me cansé para encontrar si es que un significante tiene varios significados. Y no. Toda la literatura dice significante, significado. O sea, es arbitrario decir que una palabra tiene un solo significado. Justamente, estando en México, conseguí esta joya. Acá está el diccionario que les hablaba. Y este diccionario va en contra del principio de Fernand de Saussure. Es decir, una sola palabra tiene una infinidad de conceptos, por lo tanto, se corresponden significados hacia un significante. Ahí hay un vacío epistemológico. No necesito experimentar, no necesito grupos de control, no necesito eso, necesito documentos. Y ahí sí estoy haciendo uso de el enfoque cualitativo. Así estoy haciendo uso del enfoque cualitativo. Así que, mi estimado Benjamín, tiene usted una gran oportunidad para prevalecer esa expectativa, esa inquietud, y puede usted avanzar con el hecho de que sí se puede escribir artículos, pero sí se recomienda tener un proyecto que origine. Es más, un proyecto no solamente origina un artículo, no. Es una infinidad de documentos. Entonces, con lo cual se genera una línea de investigación. Se genera una línea de investigación.
Gracias. ¿Puedo participar, doctor? Por supuesto, Aquiles. ¿De qué lado nos habla, Aquiles? Bueno, yo pertenezco a la Universidad Bolivariana de Venezuela y soy miembro Claxo y le hablo desde Venezuela, doctor. Muy bien, Benjamín. Gracias, Aquiles, perdón. Bueno, mire, lo que usted, comparto totalmente lo que usted les presenta al compañero que me antecedió. Sin embargo, cuando uno publica un artículo científico es porque quiere presentar a esa comunidad de investigadores algunos resultados puntuales, algunos resultados probablemente de una investigación ya desarrollada o, como usted dice, un documento que pudiera estar orientado desde el punto de vista sistémico bibliográfico, pero igualito, amerita que la persona que está construyendo el artículo indague, revise, construya una estructura sólida para poderla presentar a la comunidad científica, porque nosotros cuando nos dedicamos a leer los artículos científicos es porque queremos ver y saber qué están desarrollando nuestros colegas. Por tanto, construir el artículo científico sí amerita investigación, no importa que sea documental, de bases de datos, y necesita lo que usted dijo ayer, una capacidad de síntesis muy grande para presentar estos resultados. Así que yo le digo al compañero que, bueno, sí se puede construir un artículo científico, sin embargo, se amerita siempre un proceso de indagación, un proceso de síntesis y un proceso de reflexión crítica de lo que se quiere presentar. Muchas gracias, Aquiles. Es muy coherente lo que dice, y sí es posible. Pero, repito, hay revistas, por ejemplo, que exigen demostrar si el artículo tiene financiamiento. Evidentemente, eso ya viene de un proceso administrativo, de un proceso propio de la universidad, que diga que sí, esa investigación tiene financiamiento. Y entonces, si la revista, por ejemplo, tiene costes, sabe que ese artículo tiene ese origen y por lo tanto se puede pagar. En otras no, simplemente quieren asegurarse en qué medida las investigaciones tienen financiamiento, en qué medida se privilegian del financiamiento. Por esa razón es que buscan ellos el origen. Hay artículos que incluso te piden mencionar en pie de página el origen del artículo, y ahí se menciona, digamos, que fue un concurso, si es que hay una resolución interna, y que ahí se menciona. Y todo esto con la finalidad de transparentar todos los procesos. ¿De acuerdo? Pero así es, mi estimado Benjamín. O sea, normalmente la tendencia del positivismo es muy fuerte y se cree que solamente experimentando se obtienen resultados. No es verdad. Gracias. No es verdad. No es verdad. Hay muchísimas cosas, muchísimas categorías, permítame, por favor, que están sueltas. Cuando, por ejemplo, les digo a mis estudiantes que la educación no es una ciencia, y díganme, pues, entonces, ¿qué es? Es que no es ciencia, pues. Pero entonces dígame qué es. Es cualquier actividad que tiene un fin propio, pero no es una ciencia. Pero yo pensé que era una ciencia, pues pensaste mal. Entonces, hacer ese tipo de afirmaciones me está diciendo muchísimo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la valía de la epistemología para hacer ciencia. De Sousa, el libro de Epistemologías del Sur, es muy contundente. Es siglo XXI, la editorial mexicana y colombiana lo ha publicado, el libro, hermosísimo libro. ¿Y qué te dice? No miremos la epistemología de allá, de Europa. Ellos que sigan pensando lo que quieren. Pero no tiene por qué intervenir en nuestra condición. Todos los postulados, todas las teorías y hallazgos de Vygotsky fueron traídos por Brunner y escritos en inglés, a su manera. ¿Qué te garantiza de que la teoría vygotskiana sea real, la que nos dice Brunner? ¿Qué nos dice, colegas? Y sin embargo, vean ustedes, cualquier tesis, tema educativo, o salta Brunner, o salta Vygotsky, o salta Piaget, a diestra y siniestra.
Entonces, los estudios cualitativos, ¿cierto? Creo que son mucho más importantes que el cuanti, porque según Piaget, el investigado es el único que puede decidir si es o no es investigado. Los que hacen alarde del enfoque cuantitativo están apoyándose en la verdad del entrevistado, en la verdad de la observación cuando experimentan. ¿Quién les ha dicho que eso es absoluto? Ellos solos. No, señores, no es así. Jamás lo ha sido. Por lo tanto, si queremos sustentar la base epistemológica del positivismo, habría que primero analizar lo que propugna, lo que nos dice el enfoque cualitativo para decir, mira, oye, no es verdad lo que yo estaba pensando. No es verdad. Porque para ellos, la única ciencia pura es la física. Es la física. Nadie más. Pero sí le dan valor a otras ciencias muy especulativas y que sobre ellas se han generado muchísimas teorías. Ahí, maestro Benjamín, no necesito experimentar. Necesito ser opositor dialécticamente a esas ideas. Las necesito. Paulo Freire, no hubiera sido posible que construya su pedagogía crítica si es que no hubiera sido desempleado. Y Paulo Freire tuvo que enseñar alfabetización para entender el valor de la escuela respecto de la política. Si no, nadie lo hubiera entendido. Y en Brasil no lo quisieron mucho. Él se desarrolla en Argentina. Para que tengan una idea, es decir, no puedo, más allá de esto, comprender el origen de tanta teoría. O sea, Paulo Freire encuentra la razón de ser de la educación solo cuando comprende la naturaleza humana desde la alfabetización. No la naturaleza humana desde la estimulación del niño que va a la escuela con regularidad. ¿Se dan cuenta? Seguir a Paulo Freire es hermosísimo en la medida en que podemos encontrar ahí muchísimo conocimiento aquí, colegas, en América Latina. Y eso solamente lo hacemos cuando asumimos seriamente el enfoque cualitativo, más no el enfoque cuantitativo. Entonces, desmitificar un artículo o pretender que solamente la experimentación me conduce a resultados no es tan objetivo, no es tan real, no es tan real. Bien, colegas, bueno, feliz por esta noche, contento sus participaciones. Creo que estamos los mismos de ayer. Buenas noches, ¿me permite? Dígame, Marlene. Bueno, soy la doctora Marlene Cardoso. Mi preocupación es de que en la estructura del resumen que usted está presentando, ¿no? Hace el objetivo, también ve la metodología, los resultados. A mí lo que me llama la atención es que por primera vez yo veo en un resumen lo que es la discusión. Ajá. Eso a mí no sé, me da no sé qué cosa, porque imagínate, hacer una discusión en un resumen que es, como usted dice, el receptáculo, y como usted lo estaba diciendo ayer, y nos estaba dando un ejemplo cuando hace el análisis y la síntesis. Sabemos que el análisis es la división y la síntesis es lo más concreto que uno puede tener. Esa es mi pregunta. Cuando usted hace ahí, y me parece interesante, cuando hace la estructura del resumen, y me gustaría que así como usted ha hecho ahora la clase, traiga la teoría y el ejemplo. Y eso va a complementar a lo que usted habla, tanto filosófico, psicológico, ¿no? Dígame, eso nomás, ¿en qué universidades o en qué país piden esa discusión? Porque yo veo un resumen bastante, o sea, por arriba veo el método, por abajo veo la población, o sea, todo una chanfaina, porque eso confundimos al estudiante. Nosotros que estamos en la parte de investigación y en la universidad, y más que todo en nuestra facultad, tratamos de que sea lo más concreto, coherente, pertinente, para que el estudiante
le guste la investigación. Esa es mi pregunta. Gracias, muy amable y muchos éxitos siempre, doctor. Gracias. No se preocupe, René, gracias. La discusión y los hallazgos son exigencias de la revista. No es una propuesta de mi parte. Aquí el ejemplo que he mostrado es lo que exige la revista Bordón, que la mostré ayer. En la siguiente jornada la podemos visualizar todavía. Y la estructura de cada resumen le corresponde a los parámetros de cada revista. Y hay que someternos a ello. Y cuando hablamos de la discusión, es decir, es identificar las diferencias de los hallazgos. Todo el mundo puede haber encontrado el mismo hallazgo. Sí, todo el mundo. Pero habrán elementos vitales que permiten configurar como discusión. Dicho de otro modo, para que no resulte una chanfaina, como lo dice usted, es discutir las dos categorías desde mi propio punto de vista. Pero ahí sí tengo que acotar elementos epistemológicos. Acotarlos, o sea, necesito hacer ese ejercicio. A eso se le llama discusión. Algunas revistas también, no en el resumen, no en el resumen, pero sí en el cuerpo del documento, por ejemplo, no requieren de citas. O sea, no se puede citar en la discusión. Otras revistas sí, dice, sí es posible citar. Otras revistas dice, por ejemplo, se prohíben las autocitas. Y otras te permiten la autocita. Entonces, estamos frente a una variedad de posibilidades y que cada revista tiene su razón de ser. Estas características, estas exquisiteces de cada revista, están pensadas en ciertos patrones que además les garantiza la calidad del documento. Porque recordemos que una revista no se queda estática, sino que también se postula a los enormes repositorios, ¿no es cierto? A los enormes índices bibliométricos, es decir, saber dónde llega finalmente el artículo. ¿Dónde llega finalmente el artículo? Y si es ahí está. Y si, ahí lo van a encontrar. Gracias, Juan Carlos Tarazona. Ahí lo van a encontrar que lo que he mostrado es exactamente lo que nos pide. Gracias, Marlene, ha sido interesante. Gracias, muchas gracias, muy amable y vale la aclaración. No tiene por qué. Muy amable, gracias. Bien, ya. Sucede igual, doctor. Para hacer Sucede igual, doctor, con las estructuras de trabajos de grado de las universidades. Si usted revisa una base de datos de los diferentes trabajos de grado, usted va a ver estructuras diferentes de cómo presentar los resultados de la investigación. Por tanto, como árbitro que soy de varias revistas, doy fe de lo que usted dice. Esos son criterios de las revistas. Y usted utiliza una palabra muy interesante, revistas exquisitas. No está estandarizado. Cada revista tiene una estructura y uno tiene que asumir esa estructura si quiere publicar. Definitivamente. Gracias, Aquiles. Muy bien, Aquiles. Gracias por la participación. Vladimir está con la manito levantada, luego Verónica y luego Wilfredo. Sí, yo estaba escuchando y haciendo una reflexión porque ahora estoy trabajando un artículo para una revista y además de la introducción, los objetivos, los medios y resultados, sustituye la palabra discusión por conclusiones, en resumen, ¿no? Y veía así lo que usted decía, que a veces sin requisitos específicos, lo que normalmente, por ejemplo, sí mantienen el uso de hasta 250 palabras, pero ahora se ha hecho más evidente, no lo había visto en otro tiempo, han sido más exquisitos en exigir una estructura de resumen que hay que cumplir, si no se acepta el artículo. Muchas gracias. Así es. Gracias, Vladimir. Es así, efectivamente. Hay revistas que no piden conclusiones, pero sí piden discusión. Hay revistas que además de las conclusiones piden, por ejemplo, proyección de la investigación. ¿Qué otra cosa más se puede publicar? O sea, se puede continuar con la investigación. Así que en el mundo académico y cómo es que se manifiesta este tipo de conocimiento, pues es yo diría, impredecible. Todo va a depender de cómo se pueda familiarizar con la revista. Bien, colegas, quiero ser respetuoso de los tiempos, tanto como se ha empezado y se ha finalizado.
De verdad, agradecerles infinitamente por su paciencia, su tolerancia frente a esto. Con mucho entusiasmo nos veremos la siguiente jornada, que también supongo habrán cosas interesantes para ustedes. Muchas gracias. Les esperamos el día lunes, el próximo lunes y 28 y 29, por favor, de 7 a 9 de la noche. Gracias por su presencia. Estaremos atentos. Gracias, doctor Beder. Gracias.